Muy buenos días a todos. En esta ocasión me encuentro acompañada, obviamente, por mi colega Nelly Águila y nos encontramos felices porque tenemos que entrevistar a un tarotista genial, Richard Carroza, quien fue alumno de Alejandro Jodorowsky y su asistente además. Él es Mm. terapeuta, psicogenealólogo, practica la psicomagia, actos liberadores y Reiki. Buenos días, Richard. Bienvenido a Ispa Natura TV. Muy buenos días, Carolina y Nelly también. Buenos Mucho días. gusto. Espero que todo bien en Chile, que no tienen demasiado frío. Sí, harto. Harto, sí, Harto frío. harto Ah, bueno. frío, sí. ¿A dónde estás? ¿En Santiago? Yo estoy en Santiago y Nelly está en el Ah, Estoy sur en de el sur. sur, Chile. Así es con que ya toda la hace más lluvia, frío todavía. Ah, ya, Frío y con más toda la frío. frío lluvia, aún. Sí, ya, sí, ok, ok. Y lluvia, ya, bueno. y lluvia. No, porque he pasado 8 años en Chile, en Santiago, Uh, ¿sí? Ah, Porque mi hija es sí. media chilena. Ah, Y yo seguí cuando se fue con su madre, ahora hace como 11 años, 12 años, algo así. ujú. Y su mamá, que es chilena, quiso volver a su país y esa hija fue con ella y después de 2 años yo también fui a Chile y pasé como 8 años allá laborando en Chile y también alrededor de Chile, que fue muy, muy interesante. Uy, qué lindo, ya, genial. Entonces qué podemos buena. consultarte cosas más locales también. Así, claro. Sí, Súper, sí, súper. súper. Richard, cuéntanos un poquito sobre tu historia. ¿Cómo llegaste a ser tarotista, digamos, llegar a la medicina, a la medicina natural, a lo esotérico, entre comillas? Porque finalmente, por experiencia, nosotros hemos entrevistado a muchas personas y como que siempre hay un quiebre en la vida que hace que las personas ingresen a la medicina natural, a hacer cosas que no son tan convencionales, digamos, en sí. Cuéntanos Mm. un poquito. Bueno, yo encontré el tarot cuando tenía 12 años. Em, bueno, lo encontré solamente, que no empecé a leer el tarot, porque digo, no. No. A 12 años encuentro el tarot y estaba de vacaciones con ¿cómo se dice? Un campo de vacaciones de mi padre, que estaba, bueno, gendarme, que gendarme en Francia es como militares, policía, ¿no? Mm. Y veo ese tarot, estaba un tarot de los bohemianos, de Papus, y me quedé parado y necesitaba tenerlo y lo robé. Bueno, no, eso es malo, empieza mal la historia. Y, y, bueno, 22 años después hizo un acto psicomágico, volví a la misma tienda y deposité un tarot nuevo para reparar el primer robo, porque no puedes empezar tú. Mm. Ya 22 años después yo quería ser tarólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos diciendo tarólogo para diferenciar, porque muchos tarotistas leen el futuro y nosotros no leemos el futuro. Ya. Eso fue como Mm. 12 años y vamos a decir que unos 7 años, no, como 7 años, como, no, 12 años después, me encuentro con Alejandro Jodorowsky en un cabaret místico en París y yo estaba depresivo, perdido y entro en esa cosa, una amiga me lleva, me dice, bien, vamos a ver un viejito muy simpático, está contando chistes, les explica de manera muy interesante. Entro allá y en el cabaret místico él habla de mi nombre, Christoph. Y a un momento de la conferencia está muy raro porque tú no conocías a Alejandro Jodorowsky y él empezó a hablar de mi nombre. Dice que la mala interpretación de los evangelios ha matado más gente que las guerras mundiales porque Christoph, Christian, Estefano, Manuel, Emanuel, todos son Cristos y un montón se mueren a 33 años por cumplir con el mito católico Mm. y de forma equivocada, obviamente. Mm. De sobredosis, de accidente, de enfermedad, cualquier cosa. Porque ahí entró
entré en el mundo del inconsciente. Mm. Y eso me quedé helado. Sí, Bueno, verdaderamente a mí me dejaste la hora. Sí, que esa Sí. historia, ¿no? Como, y después claro. lo escuché recetar un acto de psicomagia. Y cuando escuché esto me digo, yo quiero saber hacer esto. Ahí empezó. Somos en 92 y de ese momento yo fue cada semana cuando había Carol Místico, yo fui a verlo. 1 o 2 años después empecé a tomar cursos, todos los cursos de tarot que podía encontrar con discípulos de Alejandro. Mm. Bueno, y, y eso de una cosa a otra, tenía amigos, nosotros seguidores regulares, porque a la época no había internet, no había curso de tarot regular, así que la forma de aprender estaba ir a los cabaret místico y también antes había lecturas gratis del maestro en un café. Y nosotros, Mm. desde que podíamos, estábamos sentados esperando de pie horas y horas para ver la lectura, etcétera. Y en Uy. 2004, siguiendo de esa misma forma Alejandro, en 2004 mi mejor amigo, un tarólogo italiano que fue ayudante de Alejandro hace muchos años, me dijo, bueno, Alejandro busca un ayudante. Y digo, bueno, Mm. ¿cómo lo hago? Y me dice, ven, vamos a comer con él y con su amigo, que estaba mi maestro de karate, porque había empezado karate desde unos años en la misma línea, porque Alejandro tiene un muy buen amigo que es maestro de karate. Y nos encontramos y me recuerdo en la cena, estaba como en un restaurante abajo del departamento de Alejandro, y entra una señora que visiblemente estaba enojada con Alejandro. Ujú. Yo empecé a hacer el rol Ujú. del guardaespaldas, que no lo podía mirar, así que me orientaba todo el tiempo para cortar la mirada de la señora hacia Alejandro. Y él se dio Mm. cuenta. Y bueno, cuando se terminó la cena y salimos, y él dice, ah, qué bueno lo que tú hiciste. Yo vi que tú me cortaba a esa señora que quizás me quería hablar mal, no sé, ese tipo de cosas. Me dice, bueno, ven, vamos a hacer una prueba para que sea mi ayudante. Y ahí empezó mi historia de ayudante de Alejandro. No, qué lindo. Tú eres Sí, francés entonces. sí, sí, sí. Yo nací en Francia. No me siento francés por nada, pero bueno. ¿Y cuál es la diferencia entre un tarotólogo, tarotista, Tarólogo, 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 tarólogo y el tarólogo. Ujú. tarotista? Bueno, bueno, ahora está como menos separado que antes, ¿no? Antes había la gente que leía en el futuro. Y Ujú. realmente Alejandro, desde el principio que enseñaba el tarot, dice, el futuro es inexistente. Sí, Mm. Realmente todavía no el ha futuro pasado. es lo que, Mm. es lo que tú cambias en el presente, cambia tu futuro. Así de qué Ujú. sirve que te leo el futuro, porque tú lo vas a cambiar. Desde el momento que te voy a dar información al presente, el futuro va a cambiar, así que todo es falso. Y además que tu Ujú. presente es el resultado de tu pasado. Y que estaba absolutamente diferente de esa onda de leer el futuro, porque también abajo en el inconsciente hay una toma de poder cuando alguien te lee el futuro. Sí, sí, Y como que cuando Mm. uno te lee el lo, futuro, es te como que explica lo que tú maneja. vas a vivir. Sí. Sí. Y no, Es como que lo cambian, claro. en el fondo tú eres responsable de tu vida, conscientemente, inconscientemente, estamos co-creando con el universo, si creemos en esto, o Dios, o lo llama como quieras, estamos co-creando nuestra realidad en el fondo. Pero si alguien Mm. viene y te dice, ah, te va a pasar esto, cuidado, te va a tener, tú puedes realizarlo. Porque, mira, somos personas, somos terapeutas. Todavía no hay diploma, bueno, hay diplomas, pero que no son reconocidos, etcétera. Mm. Pero una persona viene a vernos en una situación muchas veces de debilidad, de destreza, de dificultad, etcétera. Y le podemos contar cualquier cosa en el fondo. Así, Sí, yo escuché en Chile, Sí. porque hay muchas historias de gente un poco, bueno, así con la honestidad, y que le cuentan, que le van a, bueno, ese es fácilmente Sí, manipulable en el fondo. sí, sí. claro. Está vulnerable. Y claro, La en el persona está fondo tú vulnerable. es como un psicólogo que te va a empezar a, Mm. no, en el fondo hay una responsabilidad inmensa. Y como lo decía Marian Costa, somos responsables de alma. Además, cuando damos un acto psicomágico, porque los actos psicomágicos es una de las gran cosas que Alejandro inventó,
Él le dio un nombre, pero son cosas que existían a través del psicodrama, a través de los actos chamánicos, a través de ese tipo de cosas, ¿no? La idea es que él le puso un nombre. Él es súper bueno para nombrar las cosas. Cuando nombras Mm, una cosa, te da un poder sobre la cosa, ¿eh? Eso es algo mágico. sí. De alguna manera, él inventó esa palabra, y que es maravillosa porque está uniendo como los dos manos, ahí la mano racional, la mano eh, intuitiva, y la une los dos, psicomagia. Y unir los dos es lo que somos en el fondo. Somos la Claro. unión de una parte intuitiva y racional de sueño, todo, y una parte racional de contar, etcétera, etcétera. Así que fue maravillosamente bien elegido el nombre. Él inventó esa técnica que es algo que él lo llamaba así, ¿eh? Una amorosa patada al culo para salir de tu zona de confort, en el fondo. Esa es la historia. Y es Él tiene difícil. su término, sí. De alguna manera es difícil porque son cosas raras. Mm, Hacer cosas que te salen de lo cotidiano, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, claro. eso me ha fascinado. Y cuando estaba su ayudante, le pedí mil veces, le decía, Alejandro, usted inventó la psicoanálisis del siglo XXI, en el fondo. O sea, está revolucionando Mm, la psicoanálisis freudiana. Y por fin él escribió su libro que se llama Manual de Psicomagia. Lo ayudé mm, humildemente juntando material y actos que la gente hacía, etcétera, etcétera. Y salió ese libro. Y ahora hay un recetario maravilloso de un montón de actos según situaciones que la gente puede hacer en el fondo. Si quieren Mm. probar la cosa, yo sigo haciendo actos de psicomagia, digo, ¿no? Que es algo que me acompaña y que cada vez que tú cambias algo, hay otra cosa que aparece y finalmente es una manera de mantenernos vivos y de realmente descubrir quién somos. Porque el otro lado del descubrimiento gigantesco de Alejandro, que él a la época el fin de los años 80, él empezó a hablar de psicosenología. Esa palabra viene de ese momento. Al mismo tiempo, Bert Hellinger empezó a hablar de constelaciones familiares. Y en Francia, Alejandro trabaja con Anne Ancelin y otra, Chantal Rianon. Esas mujeres son realmente pioneras en la psicosenología. Y él se di cuenta, leyendo el tarot de forma profesional a la época, que había repeticiones familiares. Y ahí empezó sí, esa cosa de observar que las cosas vividas una, dos, tres generaciones antes se repiten. Y que en sí. un momento podemos hacer intervenciones para evitar o para ver qué significa esto, etcétera, etcétera. Y que muchos de los bloqueos, realmente el inconsciente es 90% de la parte cognitiva del cerebro. Bajo el consciente, que son esos 10%, hay el subconsciente. En el subconsciente hay la familia, a Ujú. donde naces, y finalmente el inconsciente humano. Y después el gran inconsciente que une todo, el cosmos y todas esas cosas, ¿no? Y Mm. actuamos, finalmente, muchas de las cosas que hacemos vienen subconsciente de esa programación familiar. Y eso Mm, tomó una fuerza gigantesca, ¿no? Gigantesca. Hay un montón de gente que hablan de psicogenealogía transgeneracional, etcétera, etcétera. Alejandro habló después de metagenealogía. ¿Por qué? Porque finalmente la metagenealogía. dificultad que tú tienes tiene que ver con tu meta. Mm. De forma Eso útil. se llama, disculpa, Christopher, ahí, porque eso estaba pensando, que es la metagenología. ¿Tiene que ver con eso lo que tú nos estás explicando Sí, ahora? claro, Explícame más. claro. Él inventó esa palabra, metageología, porque finalmente esa dificultad que tenemos es esencial por cumplir, uno, nuestra meta de vida, pero nuestra meta de vida es Mm, absolutamente, corresponde a lo que el inconsciente, gran inconsciente mm, familiar, quiere por cambiar. mm. Y hay un Sí. encuentro. Finalmente tú eliges antes de nacer, te voy a mostrar algo, ¿no? Uno Pero elige Ah, antes de nacer en qué familia sí. quiere estar. exactamente, a cuál Sí, momento, eso. familia, etcétera. Mira. ¿Eso es para No, hay cambiar algo en esa una familia? carta que representa la familia, ¿no? Tú ves papá, mamá, Ujú. yo centro, ¿no? Y un ángel arriba. Ah, Bueno, ya, ya. y eso es la misma historia, pero con el colgado. Tú quieres,
El encarnarte. colgado. Tú eliges bajar en esa misma familia, ese mismo momento, Mm, porque te corresponde. Porque corresponde mm, a tu programación álmica de cosas que tú tienes que arreglar en tu relación con tu alma y mm, es la información exacta que necesita el árbol familiar por cambiar y por seguir viviendo y por progresar, etcétera, etcétera. Nada es casualidad. Eh, No. Nada es casualidad. no, y Qué realmente, excelente. bueno, al principio ese es un tema de responsabilidad, de reconocer que tú eres responsable de de la decisión que tú tomaste. Quizás no Mm, conscientemente, pero tu parte eterna, tu alma que intentan borrar en ese momento, en la sociedad en la cual estamos, eligió exactamente el momento ahora, aquí, por nacer en esa misma familia, con esa misma gente. Y tú Y, vienes a traer la información esencial para que la evolución sigue, ¿sí? y todo esto se realiza con cartas. ¿Cómo se realiza? ¿Nos podrías demostrar un poquito acá? No sé si tendrá algo que Eso ver. es ujú, el simbolismo de las ¿No? cartas, ¿no? Como que Ajá, se demuestra, no, la metageología es una parte bien específica, es una matrix a donde estudiamos todas las informaciones ya. familiares, que es muy largo. ah, Las ya. Ah, es cartas muy llevaron larga. a Alejandro a ese Ujú. conocimiento, porque es una cosa increíble. Él lo llamaba la catedral nómade. Mm, ¿Por qué? Porque es increíble. Desde todos esos años, hace 30 años que encontré a Alejandro, que estoy en esto, nunca vi el tarot fracasar. Responde a todo. Bueno, el mm, tarot puede fracasar, o el tarólogo puede fracasar, pero el tarot nunca. mm, En fondo es una especie de herramienta de sabiduría, según Alejandro, y es la unión de los sabios de las tres religiones del libro, judío, musulmanes y cristianos, que se unieron en 1000 y 1200 para fabricar ese mazo a donde pusieron su sabiduría dentro. Hay otro canal, que es lo que enseñando en curso en la historia del tarot, que viene del Renacimiento, de Florencia, mm, un sabio que se llama Marsilio, que probablemente es la origen del tarot de Marsella, que en el fondo realmente será el tarot mm. de Marsilio. Bueno, esa Mm. es otra historia, ¿no? Pero Esos son, son diferentes. son lo Esos son mismo, diferentes. pero Es lo son canales mismo. Ah, ya. diferentes. Son canales Diferente, diferentes ya. que van a la misma cosa, porque en la misma época se imprime el tarot en Marsella, pero también en Aviñón, también en Besançon, también en un montón de lugares, también en Florencia, también en un montón de lugares en el fondo, en Bélgica, etcétera, con influencias diferentes, con metas diferentes. Mm, Y probablemente con sabiduría a la época, pero después con el tiempo la sabiduría se perdió, la gente, bueno, realmente si tú vienes a hacer esto como un puro business, tú vas a dar lo que la persona quiere que tú le cuentes su futuro, le va a contar una historia. Sí, mm. si uno lo inventa por último, ve cómo está la Claro. persona, qué te Y cuenta y uno claro, le... Sí, finalmente es tú para le cuentas arreglarle lo la que ella vida. quiere, Sí, pues. lo que ella quiere Mm, hacer y eres suficientemente convincente para que la persona realice lo que le dices. Y después dices, ah, qué tarotista increíble, que me dijo todo, pero tú lo hiciste. Sí. claro. Ahí está la psicomagia. ¿Está ahí la psicomagia o no? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Ahí está la psicomagia Es diferente. Esa del No, es cambio. diferente. Es es la diferente. forma de manipular. La psicomagia es hacer Ah, No. que el inconsciente de la persona, cómo funciona. Yo hice un montón de actos. entendí. Claro, Mi cerebro empezó a funcionar de esa manera cuando leo el tarot. Tengo actos claro. que con la dificultad de la persona, antes a veces que la persona me habla de su dificultad, ¿no? Y Ujú. le digo, bueno, Claro. haz esto y después tú me cuentas porque es una responsabilidad en el fondo. Le doy el Sí. acto, es Mm, parte sí, para hablar de cosas materiales del precio de la consulta y también el seguimiento. Si tú haces el acto bien, si claro. no lo haces igual. De alguna Sí. manera es esto. Y le doy a la persona el acto simbólico para que puede, por ejemplo, imaginamos una mujer que se da como varón, se pasa todo el tiempo, ¿no? Sí. Claro. Se llama, no sé, Luisa o Fernanda, o que son, la origen del nombre no es Luisa, no es el nombre es Luis el nombre de origen, ¿no? Y Ujú. Fernanda es Sí, Fernanda. Así que los así, papás esperan un varón. claro. La mujer puede tener Ah, con su feminidad.
reglas dolorosas, lo que quieras, ¿no? Fracaso profesional porque ella no es un varón, etcétera, etcétera. Así, uno de los Mm, actos, por ejemplo, es andar durante 8 horas vestida de hombre, totalmente, traje, Mm. corbata y todo. No un travesti de hombre, realmente, como... mm, Y después ir a ver a los papás y decirle, mira lo que soy el hombre que ustedes querían, pero no soy esto. mm, Desnudarse frente a los padres, mostrarse y decir, mira, soy mujer, reconozcanme, mm. abrázanme y ya. Y le deja la ropa y te va y, bueno, esto, por ejemplo. Esto es un acto psicomágico fácil, Chico mágico. Ah, ya. mágico, sí, Excelente, qué fácil. excelente Sí, terapia. hicimos en Santiago ese mismo acto con un grupo, uno de Mm, los cursos, hicimos esto, sí, fuimos de paseo con 5 o 6 alumnas vestida de mm, varón. Hay una que Oh, tiene mucho éxito en ese momento en Santiago, que se llama Sui Mei Chong. mm. Ella estaba haciendo ese mismo acto, sí, sí, conmigo. Qué excelente. Y bueno, no fueron a ver los papás desnudándose, porque eso le da mucho problema, ¿eh? Pero se puede hacer de Claro. forma, bueno, después se pueden un poco ablandar los detalles, ¿no? Lo mejor sería Mm, hacerlo así. mm. Bueno, Es como tenemos para que la familia entienda, como para que, mucho- o sea, es una tremenda ayuda tanto para la persona y que por la tiene esa familia tremenda también, y la familia también. Qué excelente. Es como, es una terapia absolutamente. Absoluta. Es una terapia, maravillosa. realmente es algo que cambia al momento. El inconsciente familiar lo entiende. A veces Mm, los padres no entienden qué estás haciendo, no nos, bueno, puede entrar en una claro, forma de, pero finalmente tenemos un tiempo limitado aquí, así perder tiempo es un poco caro, ¿no? Por no hacer sí. actos. claro, Sí. Uy, qué maravilloso. impresionante. ¿Y nuestros nombres Sí, cómo andan? sí, como andan Yo nuestros empecé a nombres. pensar en mi nombre. Yo, No, que yo claro, también claro, estaba también no pensando. voy a hablar de sus nombres, porque yo trabajo con Sí, los nombres, porque soy muy especializado en esto, ¿no? Porque ya. tengo 4 nombres. Y mi último nombre es súper raro. Richard es un nombre psicomágico, lo inventé, porque es un nombre Ya, francés, ok. Pero me llamo, ya. de nacimiento me llamo Christoph Juan Francisco Ana, Wow, Ana. ¿en Y serio? del contrario, de un hombre deseado como mujer. Como mujer, Ana. Y un día estaba en un curso con Alejandro, estaba a su lado en el curso, y en un momento de la nada me mira y me dice, deberías ir a andar de mujer. Lo miro así y nada, y sigue haciendo el curso, como si nada. Claro, Fue muy, cuatro, muy, cuatro nombres. ¿Y el sí, último es Ana? ¿El último es Ana, Ana? sí, Ana, sí. El nombre bien particular, Ah, porque es el nombre de una hermana de mi madre que se murió, claro, catástrofe familiar, como hay muchísima en el fondo. Cuando empezás claro. a excavar Sí, las cosas sí, Ujú. familiares, tiene un montón de cosas. sí, Finalmente me especialicé en esto, en sí, metageología. Yo sí, puedo leer el tarot solamente así, pero realmente una parte mía va a buscar todo el tiempo esa parte, porque eso es realmente lo que sí, estructura, vamos a decir, la primera capa del inconsciente y a dónde podemos actuar, es esto. Ujú. La psicomagia es bien claro. particular. Tú necesitas haber hecho actos para recetar actos, porque el inconsciente va a Mm. reaccionar de manera imprevisible. No se puede Oh, previsionar con el No inconsciente se puede. reacciona. Tú debes conocer en carne propia lo que pasa, porque si no, bueno, la persona te puede decir algo y tú lo puedes malinterpretar, etcétera, etcétera. No, es en el fondo, los cambios son efectivos, pero a veces raros, Claro, mm. o imprevisibles, ¿no? Como algo, bueno, tú claro. esperas que Ah, te toca la varita mágica de Little Pony, pero no, es otra cosa. no, Está no hay como variedad. es otra historia. Esa Que otra final, historia. que finalmente es un trabajo a realizar que es largo, o sea, no es algo así que vaya a hacer clic al tiro. Es una vida. Merece un... Sí. En el fondo es una vida. Es una Me di vida. cuenta, porque si sigo haciendo actos, Mm. porque tuve una vida bien movida por ahí, por allá, etcétera. Y me di cuenta, por ejemplo, volví a Francia por azar, entre comillas. Mm, Estaba en Chile, bueno.
Había pasado 8 años y mi hija y su madre fueron a vivir en París porque mi hija me dice, bueno, hay más oportunidades de escuela, etcétera, etcétera, en Francia. Ella quería irse de Chile. Bueno, ok, ok. Se va de Chile con su hija. Durante un año mi hija viene y el último viaje, que estaba por Navidad, pierde el avión mi hija. Me llama a las 4 de la mañana la mamá, me dice, perdimos el avión, no sé qué, bueno, ok, ok, bueno, parece raro, ni me enojé, nada. Y 2 semanas después me digo, bueno, voy a tomar un boleto y voy a ir a ver a mi hija en París. Ok, Mm, el boleto y una semana después me digo, pero ¿qué estoy haciendo en Chile? Mi hija está en Francia. mm, La voy a esperar a verla 2 veces al año, que bueno, digo, no, voy, y voy. En 3 semanas regalé mis gatos a lugares, porque me encantan los gatos, a lugares de muy buenas personas, etcétera. A la dueña de mi casa, bueno, me voy, ¿qué hacemos? Ya, ok, tramité todo, arreglé todo, tomé lo mínimo, regalé el resto y me fui en París. Eso fue llegué a la mitad de febrero 2020. Principio de marzo, confinamiento. Plena pandemia. claro, claro, Empezó la pandemia a claro. ese momento. Y un mes después, Mm, padre, de COVID. no pudiste salir más ya ahí, Sí, sí, porque pude vino la salir. pandemia. Yo Ah, viví la pudiste salir. pandemia. No, sí pudo salir, porque en Francia había que hacer un papelito, tú lo hacías. Ah, Bueno, yo ya. estaba con todo arreglado, porque yo buscaba a mi hija para salir y tenía guarda compartida, así que todo estaba súper tranquilo, ¿eh? Mm, Pero sí, después mi padre se murió y mi hermano chico decompensó y yo fui la única persona, y mi otro hermano vive en Filipinas, así que fue la Oh, única lejito. que podía tramitar todos los papeles. Y los franceses les encantan los papeles, así que... No, sí, claro, es un país de papeles. Ahí está de todo. papeles. No es el único, no es el Uf, único. No, Aquí acá es también. terrible. Acá todo es no, papel, me imagino. trámite. No, no, Sí, yo hice mis papeles en Chile, sí, a veces hay unas cosas chistosas, pero en Francia sí, me matan a papeles. Realmente hay ayudas y hay cosas sociales, pero hay que ser claro. experto en papeles. Mm, Es una cosa muy especial. No. Bueno, no, y así que fue Cristo, como volví a Francia y me di cuenta que la cercanía de mi árbol me daba nuevas dificultades que yo pensaba haber arreglado porque vivía en Sudamérica, este, etcétera, etcétera. Así que empecé de nuevo a laburar, etcétera, etcétera. Bueno, haciendo mm. actos y... Christopher, ¿y tú trabajas allá? O sea, tú atiendes mucha gente, aparte de los cursos, estaba leyendo los cursos que ahora vienen, Ujú. pero tú, por ejemplo, atiendes, tienes un lugar donde atiendes a Y personas por internet. Realmente por internet, yo había empezado a laborar con Zoom desde ¿ya? Chile porque atendía gente de Argentina, de Brasil, y de Perú y de gente de la zona y de Francia también con el desfase horario. Ujú. Pero Claro, aquí realmente tuve unas consultas presenciales, pero muy pocas. En el fondo yo muy poco, laboro mucho con internet y es muy práctico. Y, bueno, unas cosas se pierden. Me están enseñando en los cursos sobre la lectura, cómo se hace, cómo se organiza, etcétera, etcétera. Porque ya, es un momento muy codificado a nivel inconsciente, ¿no? Todo significa algo. La Sí. más mínima mm, expresión, el más mínimo movimiento, todo significa algo inconscientemente. Realmente el hecho claro, de decidir que ahora ponemos ese ritual que se llama lectura de tarot, a ese momento todo, la persona llega tarde, todo tiene sentido. Mm, mm, Y se puede interpretar y es útil finalmente por todos, porque en el fondo la persona viene a ver qué pasa en su inconsciente. sí. claro, claro, eso quieres saber, Es un lógico. momento sagrado de descubrimiento y todo tiene sentido por la misma persona. La persona viene y toda la dificultad que tiene tienen que ver con lo que viene a elaborar. Y toda persona es Claro, un somos mundo, es un infinitos, mundo, somos somos todos infinitos. infinitos, exacto. Y cada una tiene su propia experiencia y Su su propia propia, percepción de la realidad, etcétera, etcétera. Eh, exacto.
es maravilloso porque a mí me encanta la búsqueda, me encanta laborar con gente, amo a la gente Eso está bien. y me Y por encanta, eso llegan a ti. sí, me encanta realmente. Es difícil porque a veces no llegan porque no quieren ver lo que pasa. Ah, Sí, claro, también les debe Porque dar es miedo, difícil, me sí, porque imagino. es difícil. Hay cosas Sí, difíciles, muchas cosas difíciles, muchas cosas. claro. Muy complicado. yo creo que lo que más cuesta entender es que uno viene como a una persona que no ha tenido contacto con nada tipo espiritual, que uno viene de un alma y que finalmente uno es el que escogió dónde caer. Ahí ya hay un Mm, golpe ya grande para una persona que no tiene las bases en medicina natural o que no tiene las bases, mm. digamos, en todo lo que son cosas más esotéricas, entre comillas, ya eso ya es un golpe ya. Después, Mira, no sé si las personas se preguntan, pero ¿por qué miércoles ahí? Mm. mira, ¿Por qué me pasa esto? Sí. hace unos 8, ahora hace 11 años, cuando llegué a Chile, estaba Ujú, bastante poco desarrollada la historia. ujú, Ahora Mm, explotó, es alucinante. exploto. Sí, Realmente, como un montón de gente, un montón de cosas, es alucinante, es genial. Es genial porque hay un mm, potencial, significa que hay un potencial espiritual gigantesco en Chile. sí, Pero al sí, principio es estaba verdad, bastante complicado, ¿eh? Por es suerte verdad. había elaborado con Alejandro, que es conocido, así que bueno, eso Sí, daba contactos naturalmente, pero después sí, hizo muchos cursos, casi cada año hacía un curso diferente en Chile, así que he sí, formado bastante gente y sí, bueno, y veo alumnos progresar y unos florecer, unos, bueno, es por su propio, por su cuenta propia. Es sí, diferente, ¿no? Que es diferente cuando quieres hacer un oficio de la historia o cuando solamente como ir a ver al psicólogo. No toda la claro. gente que van a ver al psicólogo quieren ser psicólogos, ¿no? No. sí, Exacto. Y es verdad porque él dio hartas entrevistas en Chile un Sí, tiempo. claro. Sí, yo siempre lo buscaba a Jodorowsky. De hecho, mi hijo mayor igual tiene libros de él. Así que cuando voy a su casa leo los libros de él. Siempre me encantó. Sí, claro. Es un super escritor, realmente un Es- escritor alucinante. sí, es alucinante. Y como Mm, que siempre lo que él dice tiene mucho sentido. Uno empieza a analizarse y dice, esto me da sentido. Como tú dices, igual cuesta porque nadie quiere como em, descubrir realmente qué pasa interiormente, como que para dónde voy, por qué estoy aquí. Bueno, nosotros como naturópata, como dice Carolita, nosotros ya estamos en otra etapa, entonces ya no es complicado exponernos, por decirlo, conocernos, pero la gente en general le cuesta eso, pero ahora ya no tanto. Hay muchos canales aquí, o sea, el canal de YouTube, por ujú. ejemplo, ya hay muchos tarotistas, hay Sí, muchos claro. astrólogos, ha empezado como un bombardeo también. Yo creo que después de la pandemia es como tratar de entender un poco el sentido de la vida. De alguna manera sí, porque perdió, porque la sociedad en la cual estamos, me parece, no toda, pero la gente que la Mm, dirigen en todos lados, porque sí. la pandemia tuvo esa cosa maravillosa de unir la humanidad. Mm, ujú, Todos hemos sufrido de la misma enfermedad, ujú, sí. ujú, ¿ya? Bueno, cuando empezaba a mirar abajo es realmente hay de todo, ¿eh? Pero bueno, aceptámoslo como una información positiva que somos unidos. Ujú, mm, Y ahora somos una sociedad que tiene tendencia a ir hacia lo artificial, hacia ujú, lo mm, superficial. Así que hubo ese evento y creo ujú. que hay una toma de conciencia global que cuando elaboras con el inconsciente, hay esa parte, tú ves que esa parte sigue actuando todo el tiempo en el fondo. Y a ese Sí. mm, momento hubo, a través de esa manipulación gigantesca, porque es una manipulación gigantesca, orquestada por lo que llamo la máquina. Yo llamo la máquina son mm, los laboratorios farmacéuticos, todas esas cosas que está mm, enfermando a la gente o manteniéndole con una salud más o menos, pero Sí. por venderle más cosas en el fondo. mm, Entender que el laboratorio farmacéutico no quiere curarte,
no quiere sanarte porque va a perder su business. Sí. Y quieren Claro, enfermos. Ustedes sí. están como revolucionando la cosa con naturopatía. La comida, yo como natural, controlo mucho lo que estoy comiendo, tengo 55 años, hago deporte, artes marciales, etcétera, etcétera. Pero es lógico, de alguna manera. Mm, Y toda esa manipulación llegó un momento donde mucha gente tomaron conciencia, mucha gente. Sí. Unas no, pero mucha gente tomaron conciencia. sí. Y eso fue como maravilloso. Aparte de todo lo que pasó, y lamento mucho a la gente que se fueron de ese plan de realidad, mi padre entre otros, Mm, ya, hay algo que está soplando, no sé qué es. No sé, ese era el sonido que yo siento, pero no sé de dónde viene. mm, Lo escucho muy mm, fuerte. No sé, parece mm, alguien que está limpiando un auto con... mm. No sé, bueno, A ver, yo Qué no no sé. sé qué es, extraño. no No detecto. sé qué tampoco, no hay sonido. Ah, Estoy bueno, en silencio, estoy con mi perrita, estamos todos en silencio aquí, en una paz. desapareció, nada más de servido. Bueno, así que fue como una gran toma de conciencia. Creo que llegamos, escuché el astrólogo, porque yo he colaborado con españoles que se llaman Flippity Flop, que hacen como informar a la gente de forma alternativa, etcétera. Eso desarrolló mucho después de la pandemia, desarrolló mucho ese tema de información alternativa. Hay Mm, muchísima ahora Ujú. gente que informa, ¿no? Vi ese señor chileno, Freire se llama, ¿no? Como, no sé cómo se llama. Bueno, hay varias personas, ¿no? Como que dan informaciones. Tú eliges lo que resuena contigo, en el fondo, ¿no? Me siento bastante libre en ese nivel. Y lo que me fascina es que el transhumanismo te hace salir Ujú. de tu cuerpo. Hay una parte de un enfoque en el cuerpo, pero sin respetar el cuerpo. Todo el deporte que te muestran, toda esa cosa de esfuerzo, son para gente jóvenes. Cuando entras en una edad más avanzada, debe tener un cuidado específico sobre tu cuerpo, que no puedes levantar tantos kilos todo el tiempo, toda esa cosa, mm, porque está dañándote las articulaciones, etcétera, etcétera. Ujú. Y ahí el transhumanismo exacto. te está desconectando de tu cuerpo realmente. Y lo que se pasa es que tu cuerpo es el vehículo de tu alma. Sin cuerpo no hay alma. Y cuando te desconectas aquí, ya está perdido. Tu alma es la parte eterna, es tu alma que eligió, es tu alma, es esto, en el fondo, esa parte libre, eterna que hay dentro de ti, es la energía divina dentro de nosotros, y Ujú. es lo que va a la realización. Venimos aquí por realizarnos, realmente. Somos aquí por realizarnos, ni por otra cosa. Y el tarot te dice en su camino, tú vienes a realizarte. Esa es la última carta del tarot, es la El realización. mundo. Toma conciencia de que somos cinco energías, tenemos un cuerpo, una creatividad y sexualidad, un corazón y una mente y un alma, que es el éter. Por ejemplo, en los cinco elementos es el éter, el aire, el agua, el fuego y la tierra. Eso es la misma cosa. Es una especie de... El tarot finalmente está ordenando la cosa del ser humano de forma simbólica y de forma concreta. Ustedes intervienen, bueno, si son naturópata y la parte sobre el cuerpo, pero el cuerpo es a donde el inconsciente se está expresando. Toda la rama que va hacia la biodescodificación de una emoción, etcétera, etcétera, Mm, mm, trabaja desde esto. Y el inconsciente está expresándose en el cuerpo. Y una enfermedad no es algo malo, es tu cuerpo que te está significando, tu inconsciente que está significándote algo, diciéndote, bueno, algo no anda, mm, Ujú. algo debes trabajar. exacta- exactamente. Y estos son maneras, hay varias maneras de llegar al mismo punto finalmente, que es el estudio del ser humano, el labor propio. Y no lo llamo trabajo porque trabajo, en la origen etimológica de trabajo, el inconsciente de la palabra trabajo es muy fea porque es una tortura en el fondo. Y labor es algo más tranquilo, está como te imagina el campesino laborando, etcétera, etcétera. Es algo mucho más positivo finalmente, ¿no? Ese es
el contacto con el inconsciente, que nos damos cuenta cuando estudiamos el inconsciente que está moldeando la realidad nuestra. Lo que Ujú. tú dices está fabricando tu realidad. Y es suficiente. Tú puedes solamente mirar a una persona sin el tarot y tú ves un montón de cosas. Mm. Pero aquí es realmente la estructura que me permitió hacer esto, en el fondo, el estudio del tarot. Y más avanzas y más te das cuenta que tiene posibilidad de avanzar. Ujú. Mm. Es una Es un, temática de desarrollo permanente, en el fondo, hasta que te vaya de ese plan. Pero bueno, más conozco cosas, más me doy cuenta que conozco poco. qué fascinante. Estoy en silencio escuchándote porque es fascinante lo que dices. Es como escuchar a Jodorowsky cuando él Bueno. comienza a hablar, sí, qué No, fascinante. él es mucho más avanzado, como realmente él es como, El porque él maestro, desarrolló muchísimo la parte artística. En el fondo estoy en mm, esto, pero es un poco más lento, porque tuve una otra historia, otra educación, etcétera, etcétera. Pero realmente es esa parte. En el fondo todos los seres humanos podemos ser artistas mm, dándonos cuenta que la creatividad es la fuerza divina en nosotros. de verdad, Y la creatividad es la sexualidad. Así que, bueno. sí. No voy a hablar, voy a evitar de hablar de religión porque voy a hablar mal, así que no va a dar nada. Sí. Y Y claro, eso, porque es una manera de sí, dominar la gente, es una sí, estructura totalmente hecha por dominar a la humanidad y por claro. hacerlos sentirse débiles y aceptar que son los pecadores malos, no, El cualquier tontería miedo, en el fondo. la Ujú. culpa, Y toda esa entre cosa otros factores. Sí, está bloqueando tu poder creativo es- exacto. increíble, infinito, cuando somos capaces de co-crear nuestra realidad de manera maravillosa. Mm. Sí, Y tú, sí, mira, o sea, las personas, por ejemplo, yo pinto, yo estudié ¿Mm? arte, pinto, creo cosas, bueno, hace Mm, tiempo que ya no las hago, pero como cuando tú hablas tanto la palabra arte, tiene sentido eso, porque, por ejemplo, cuando yo dicto clases de arte, le digo lo mismo que tú le acabas de decir, de que todos podemos ser artistas de una u otra manera, todos tenemos la capacidad de poder crear, porque la imaginación de cada uno es muy diferente, pero claro, algunos tienen una imaginación maravillosa que se puede transformar en un plano más material, por decirlo así, ya sea una pintura, ya sea un arreglo floral, yo trabajo mucho igual con las flores, porcelana en frío, entonces, y cuando he realizado clases, las gentes hacen unas cosas maravillosas. claro. Entonces, tiene mucho sentido lo que tú dices del arte en general, de poder crear. Todos tenemos esa capacidad. Y en Creo que, realidad hay ciertas cosas que nos limitan, como tú mencionaste, disculpa, Christopher, sí, sí, por ejemplo, en el caso de la religión, yo estuve en un momento en un ángulo muy religioso, por eso te entiendo lo que tú dices. mm, Pertenecí por muchos años. eh, Realmente te limita todo, estás más evocada a los miedos, a las culpas, y en sí, realidad no es así. castigos Castigo. inventados, cosas totalmente infantilizantes, cosas Exacto, realmente te mantienen infantil. exacto. Y ujú. finalmente es lo que se ve, una sociedad infantil que piensa que votar le va a cambiar su vida, piensa cosas así totalmente absurdas. Claro, Es un engaño total. En el exacto, fondo, tomar responsabilidad de su vida es realmente responsabilizarse por lo que nos ocurre, porque conscientemente o es, inconscientemente tiene sentido lo que estamos viviendo. Sí. exacto. Y a veces es muy difícil, pero quizás somos capaces de aguantar o tratar la información, etcétera. Lo vi con Alejandro que perdió dos hijos, dos hijos. Mm, Bueno, le tiene sentido a él, en el fondo. claro, ¿No? Que claro. son cosas que finalmente la meta es la misma por todos. Vamos saliendo Mm, de ese plan y es una aventura. No sé, me gusta elaborar con
posibilidad de comunicarme con la gente del otro lado, ese tipo de... Eso me llevó a muchas cosas así, ¿no? De que se puede, que hay manifestaciones de espíritu en ese plan, etcétera, etcétera. No es central, pero te puede agrandar. Ujú, Y ahí podemos agrandar nuestras percepciones a través de medicina. Por ejemplo, yo he elaborado con ayahuasca, fue a Perú, etcétera. mm, Cuando estaba en Chile, yo bastante elaborado en esa dirección. Y por ponerlo al mismo tiempo que el tarot, para explicar a las personas lo que veían, por ejemplo. mm, Inventé un protocolo para mezclar los dos porque es un ah, acelerador pues sí. mm. claro, Mira, lo y usaste como herramienta, sí, claro, pero obviamente excelente, no hago qué esto bien, no, claro. porque es No, algo que respetar, que tengo bueno, me encantan los animales y las plantas y creo mucho a la comunicación con esos seres, mm, en el fondo. Y te pasan cosas que somos por ejemplo, mi madre es Alzheimer, hace unas horas Ujú. estaba con ella y le doy CBD, por ejemplo, Mm. y tuve mm, un resultado increíble volviendo de Chile con un CBD que había comprado así, no sé por qué, y le dio a mi madre y yo a la persona que la cuidaba regularmente le digo, bueno, tú le das 5 gotas a la mañana, a la noche, etc. Y observaron un cambio de percepción, mm, cambio cognitivo. claro, Mm. Y bueno, claro. si le digo esto a las enfermeras o la gente del teatro, pues, a mi madre me toman por Claro, loco, es legal exacto. en Francia, ¿Te es llevan legal. preso? Es legal. No, 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 en Francia es legal, No, pero me van a decir, no, que no se puede, que no, 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 no hacen nada, sí, no tienen, sí, sí. no tienen Claro, no nada. Lo que entiendo. hacen que Es mantiene mi madre, que paga una fortuna Mm. mensualmente por por estar, remedio. la mantienen viva, punto, nada. No tienen Mm, esperanza de hacerla salir de un claro. poco, mejorar o no sé qué. Eso es insoportable en el fondo, ¿no? Esa manera de no poner el humano finalmente primero. Sí. Y son Claro, muchas cosas que no se escucha lo que la persona quiere en el fondo. Mm. exacto, Para volver al claro. tarot, el tarot funciona como una pregunta. Hay una pregunta al Mm, inicio. La persona pregunta. Y su pregunta, pregunta. la meta es responder. El tarólogo responde a la pregunta. Bueno, puede ser Mm, amplísima la respuesta, gigantesca, pero es responder a la pregunta. En general, mm, vamos a ampliar el cuadro, el punto de vista en la cual se escribe la pregunta. mm. Porque Mm. de eso sirve, porque en el fondo tu pregunta consciente son entre 5 y 10% de lo que se pasa en el fondo, en la realidad. Sí. Una Claro. persona que me dice, bueno, si me ama fulanito, ok, Mm, pero tienes un problema de amor propio, mm, porque si te amas a ti misma, tú vas a darte cuenta que fulanito no te ama, por claro. ejemplo, Sí, o que sí te sí. ama, Sí, sí, pues. ¿no? Y en el fondo, todo lo que estamos viviendo, eh, lo estamos viviendo. Y nadie lo vive como nosotros. Y no que la Exacto. realidad es lo que pensamos que es, no. Es lo que Mm, pensamos que es nuestra realidad. Y que hay gente un montón de otras realidades que son para cada ser humano, cada ser vivo, etcétera, etcétera. claro. Ujú. Es mi realidad, como Claro, bien dice. Es mi eso es lo que realidad, estoy, como lo la que otra. estoy experimentando en esa realidad, Exacto. es lo que cargo. Lo Ujú. que caro. Así que, Y bueno, Richard, tú estás en este momento promocionando dos formaciones que lo sí, estás haciendo a través de nuestras queridas amigas de Siente la Vibra. Mm, Siente la bien, Vibra es una plataforma en la cual se pueden difundir todo lo que se quiera sobre profesionales de la medicina natural, de ocio y bienestar natural, todo. Cuéntanos un poquito de qué se tratan esas dos formaciones, cuándo parten, porque son larguitas, son súper sí, mm, largas. sí. Entonces, cuéntanos cómo se hace, cuéntanos un poquito. Mira, hay una primera que es de seis meses, que es un Ujú. curso avanzado. Hay que mm, tener conocimiento previo de tarot o de metageología y psicomagia, etcétera. Pero es realmente práctica, práctica y práctica. Hay como la mitad mm, los 2/3 de la formación que es sobre tarot, lecturas. Voy a llevar consultantes para que la persona pueda practicar. Después hablamos de lo que vimos, de la manera de hablar a la gente. Va del mensaje
hacia todo lo que se pasa alrededor del mensaje. Cómo está la persona, cuál es su voz, qué significa esa cosa. Todos esos detalles tienen sentido en el inconsciente en el fondo. Es como pasar de un tipo de lectura de tarot a otro tipo de lectura de tarot, ¿o no? Si la persona tiene una experiencia previa genial, si no, Claro. mejor tener una o por lo menos haber leído La Vía del Tarot de Alejandro Jodorowsky y Maran Costa. Ah, ya, ya. Y eso Ah, es la primera parte, que es un curso, vamos a decir que ahora es un poco diferente de lo que leí de La Vía del Ujú, Tarot, porque hace años que lo leí, etcétera, pero La Vía del Tarot es esencial. Pero es sobre la estructura del tarot, todo lo que viene con el tarot, en el fondo. La historia del tarot, de varios tarot diferentes, y después la práctica, y después a través de elementos que me parecen significativos, en un viaje para llegar a lecturas. El primer año, que dura 8 meses, que es bastante ujú. largo, hay 2 meses últimos a donde hacemos lecturas, porque lo que faltaba un poco esto. Las dos formaciones implican que la gente haga un trabajo, un labor adentro del mismo curso. Muchas mm, veces hacemos lecturas en el mismo curso para que la gente experimentan y vean lo que les pasa, cómo funciona la cosa, porque un terapeuta no somos psicólogos. Un mm. psicólogo te dice, bueno, ok, un psiquiatra peor que todo. Sí, te recetan una droga, pero nunca la tomó, Sí, 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 nunca la sí, sí, probaste, es verdad. nunca la has probado. ¿Cómo te puede Sí. recetar una medicina que no conoces físicamente? Te hablo de ayahuasca, te puedo tienes decir que razón. tengo cierto conocimiento, cierto, porque es infinito también. Hongos también, Mm, es una cosa, ¿no? Pero en el tarot, la misma cosa, pero un acto, porque yo sé que hasta qué punto fue en dificultad de actos, por ejemplo. Lo conozco físicamente. Y aprender a la persona que debe elaborar sobre él o ella misma. Ujú. ¿Por qué? Porque el inconsciente de la persona frente de nosotros lo sabe todo. mm, Y si le doy un acto que no soy capaz de hacer, el inconsciente se va a decir, bueno, él no lo puede hacer, chao. Eso va a mm, debilitar tu receta. Si el inconsciente de la persona frente de ti siente que tú eres coherente con lo que está diciendo, eso funciona muchísimo mejor, mm, muchísimo mejor. Y hay una forma de coherencia entre lo que recetas, lo que dices y lo que haces en el fondo. Eso es esencial. Mm. Pensaba los psicólogos porque hay esa serie muy buena que se llama En Tratamiento. Tú ves el psicólogo que da una idea maravillosa cómo manejar la pareja y todo, y su pareja es una mierda al lado. Así. Sí, generalmente. No estás poniendo en Sí, movimiento su propia Sí, receta en el fondo. Es que el tema es sí. esto. Hay El, muchos. tera- el terapeuta es una persona más enferma que los demás, hay que recordarse, ¿eh? Mm, Porque si te dedicas a ese mismo oficio, es que tú sabes que tiene dificultades. sí, Bueno, todos tenemos, pero terapeutas sí, tienen más, ¿no? En general sí, es es útil porque ahí verdad, tú desarrollas tus propias herramientas. es verdad. Christopher, tengo sí. una duda. ¿Mm? Entonces, el de los 6 meses, ese la persona tiene que tener conocimiento previo del tarot. De tarot en una primera parte y después metageología y psicomagia. Bueno, se puede Es aprender la- ahí en un momento, ¿eh? ya, Sí. pero todas las personas, el de los 8 meses, igual, porque parece que hay dos, ¿cierto? Lo que mencionabas Sí, hay un tú. primer año, Sí, sí. Y en primer un año, nivel básico ya, o un nivel avanzado. eso. Y en el básico, ahí no hay que tener ¿No? Tú conocimiento, puedes llegar solo, la gente me dice, pero quizás no tengo no, el don. No hay don. claro, El don es no, la gana de sí, hacerlo. exacto. Ese es Ah, básico. Y sí, ese 8 meses. hace ocho ocho meses. meses, Empieza en 8 meses. septiembre y termina en junio. Algo así. Como un año de Sí, escuela en Francia. Sí. sí, 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 sí. Me llamó la atención por el tiempo, entonces yo dije, ah, ya, entonces aquí la persona ya está recién comenzando y se puede preparar muy bien y Sí, después puede tomar el el avanzado. segundo. Sí, claro, claro. Ese es el avanzado. Ya, O empezar a eso. practicar también, porque en el fondo hay mucha práctica en los cursos. Así que la Me persona va a imagino. empezar a leer el tarot a sus compañeros, a su familia. Es difícil, ¿eh? Ujú. Mejor leer a gente que no conoces. Ahí tú Sí, Yo ves creo, realmente, yo creo. no, porque ahí tú ves sí, realmente qué Sí, potente puede ser sí, el tarot. sí. Y si los sí. Mm, conoces, tu mente va a buscar, va a mezclar.
lo que ves en el Sí, tarot con información de que conoces, etcétera, etcétera. claro. Es la trampa esto. Y hacerlo online, por ejemplo, que las personas que estudian desde distancia, Ujú. después igual las prácticas las hacen, como tú bien dices, con alguien aparte, lógicamente, que no sea la familia, mucho mejor, porque si no ahí ya hay otras confusiones, pero la práctica lo hacen solos ellos. No, tú lo haces, puedes hacerlo en el curso. En el fondo, cuando vamos a avanzar, cuando vamos a terminar la parte teórica, vamos a hacer la práctica dentro del mismo curso. Ah, ya. Ya, cuando la Entre persona se siente compañeros, más segura entre los compañeros, etcétera. entre los compañeros. Ah, Creo que ese es un qué curso, yo vi excelente. gente hacer cursos a donde hay la persona así, ni pueden hablar, ni levantar la mano. No, en mi curso se habla. Tu pregunta. Mm, Y todas las preguntas son útiles porque el grupo avanza como un sí, egregore. ¿Qué es un egregore? claro, Es un grupo de gente que deciden hacer cosas juntos. El inconsciente claro. es como un ser vivo y cada persona tiene Mm, que ver con los demás. Todos tenemos que ver inconscientemente. y Así que si además una persona sacarse todas las pregunta, dudas. ¿cómo? Claro, el sacarse todas las dudas que tienen en ese Claro. Y si la momento. persona tiene una duda, es que otra persona o dos o tres tienen la misma duda. Así que hay Claro. que preguntar. Y ahí avanzamos. Y si necesitamos tres cursos más, no importa, en el fondo está como... Mm. ¿Y El cuánto interés es dura en tres tiempo? En horas. tiempo, Tres tres horas. horas. Cada 3 horas sesión por es tres clase. horas. Ya. Tres Cada horas. clase Oh. son 3 horas. 3 horas. No hay Pero Y pausa. se eso hace tú, pocas, yo creo. Se yo tiene que creo que hacer sí. poco el tiempo. Se debe hacer poco el tiempo. Pero es la razón por la cual dura 8 meses. Mm. Claro, Que son porque hay como puntos. cuatro, mínimo 12 horas, 12 horas al mes. Cada persona recibe las grabaciones por Zoom. Ay, eh, qué fantástico. el mismo el día o el mismo día o el día siguiente o 2 días después, pero y la descarga y la tiene, etcétera, etcétera. Y Christopher, ¿y esto lo haces tú en un fin de semana? Sí, Es, ese curso es el sábado. El ¿tú te sábado, lo- hora chilena son, sé que es de sí, las ahí se, 18 a las 21. En Chile son, ahora ustedes son con 6 horas 6 atrás. horas de... Sí, sí, 6 horas de sí, Ya, diferencia. son sí, así 18 son sí, de las 12 a las algo 15. así. A las 15. Sí, Súper. a No, De las las súper 12 a las bien. 15. 15, sí. ¿Sí? Sí, Ujú. Y el esa, curso avanzado es después de mi otro curso de español que están dando, así que está los domingos, más o menos es de la 1, en ese momento, de la 1 son 2 horas solamente, de la una ya, a la 15, a las Ya. 15 horas. Sí, el bien. domingo, ya, Y, ese es el curso y, avanzado. y tus contactos están, generalmente son el WhatsApp En o el tienes programa son Instagram. WhatsApp, Instagram, bueno, tengo en el programa hay el mail, hay todo. Tienes Mira, todos ahí los datos. y para Sí, contactarte ahora por la página de Siente la Vibra, lo único que tienen que hacer claro. es contactarse con María Sí, o claro. con alguien del equipo al Mm. número 622093096 o a través del correo electrónico info@sientelavibra.es. Ahí van a Ok. tener toda la información que requieren para poder Mm. hacer estas preciosas formaciones que está haciendo aquí Richard. Mm, Y te puedo hacer una sí. consulta personal, Richard. ¿Por qué escogiste Richard? ¿Por qué un juego de palabras en francés? Que Richard, porque normalmente Richard se escribe con la D, una D terminando, ¿no? Sí, sí, Y le por eso puse dice una T, Richard. Sí, le sí, puse Richard. Una T, Ajá. porque Ah, sí. significa en francés rico de su arte. Ah, ¿Cómo? ah, No, te Rico de su escuché. Richard. arte. Art. Rich art, ya. Arte, Ah, ya, bueno, ok, ese tipo de cosas. Bueno, sí, Disculpa. porque estoy pintando, haciendo música, sí, pues obvio. Ah, instalaciones, artes marciales, cantando, bueno, un montón de cosas. qué lindo. Sí, Aparte de qué esto. Qué Sí, lindo. es El necesario por arte. la psicomagia, porque la psicomagia Sí, el arte. vino de Alejandro haciendo performance y teatro. Esa es la Sí, origen pues, real sí, de la sí. psicomagia. Viene de ese Tienes mundo. razón, tienes Y razón. realmente somos todos artistas. El tema después, Mm, hacerse como artista con oficio de artista es otra historia. mm, Hay gente que, bueno, es una forma y hay gente que pueden y, bueno.
Y gente Quiz- no en esa vida. Bueno, sí, Quizás por eso me gusta todo esto, porque yo soy artista. claro, Siempre claro. lo he sido desde chica, y eso me lo traspasó mi padre. El arte Sí. de pintar, él me enseñó, y yo participaba en todos los concursos y todo me las ganaba. Ah, y tú Sí, no vives de tu pintura. Tú no eh, vives de tu un, pintura. un tiempo sí, un tiempo Mm, viví de la pintura y de la creación de cosas así, arreglos mm, florales y todo eso. mm, Un tiempo. Fue una etapa bien larga, fue como 9 años que estuve mm. trabajando en arte, trabajaba en eventos, así que creaba todo con las manos, maravilloso. Por eso yo creo que me gusta el tarot, la magia. Sí, claro, que en el fondo es el mismo mundo, en el fondo, es el mundo del inconsciente. Sí, el Sí. Es mundo la del maravilla, en inconsciente. el fondo ahí está la riqueza humana. Mm, Y como tú lo enfocas, mejor todavía. Y Jodorowsky, fantástico. Bueno, sí, es una persona con una larga experiencia y como Chile, eso Sí. fue realmente interesante. Cuando fue a Chile me di cuenta que yo hacía el contrario de Jodorowsky, ¿no? Él fue de Chile para ir a París, Mm, y fue ¿Y muy interesante. tu Eso. contacto Eh, propio, sí, son como Acá lo para tengo saber yo. más? Parece. Richard Carosa, Ajá. Sí, punto yo lo com. anoté, espérate, sí. Richardcarosa.com, pero no es muy bien a la página como no. A veces no pongo Listo. toda la cosa como súper Ajá. doradita, pero me cuesta un Eh, poco. ¿Te la puedo repetir? Yo la tengo acá. Mira, anoté todo, ¿viste lo Sí, tuyo, Christopher? Sí, www.richardcarosa, Carozza, Ajá. sí, su nombre de origen italiana, .com. sí, .com. Punto Así com. es. Y Sí. ahí uno encuentra toda la información sobre lo que tú haces, que Ujú, finalmente tú eres discípulo de Jodorowsky, pero también está el vuelco que tú mismo le puedes dar al método de él, claro, porque claro. finalmente todos tenemos nuestra manera de ver las Sí, cosas y le sí, ponemos nuestro plus, digamos, sí, y es lo claro, que esa es hace Mm, nuestra manera. diferente las cosas. Sí, claro. Que ese es mi maestro en el fondo. Es la persona que Sí, yo elegí a ese encuentro sí, en 92. Elegí ese ajá, maestro para que desarrollas tu propio maestro interior en el sí, fondo. Eso es exacto. un maestro. sí, De eso sí. se trata. Y bueno, eso fue. Y eso es lindo saberlo también, porque a lo que voy con esto es que la gente sepa de que tú, claro, tú eres discípulo de cierta persona, tú estás enseñando lo que enseñas a tu manera de ver y cada Mm, uno lo va a tomar y lo va a entender como desea, como quiere, y si quiere enseñarlo, lo va a enseñar desde su propia perspectiva, digamos. No mm, es algo que esté cerrado. Ponte tú las matemáticas, uno más uno siempre va a ser dos. mm. No hay Mm, cómo cambiarlo. Pero esto no, esto tiene justamente una magia que es que tú puedes modificarlo y darle tu propia manera de ver. Claro. Y que la persona que viene a verte tiene que ver contigo, así que te Sí, corresponde el mensaje. sí, claro, claro. sí, qué Disculpa, lindo. Christopher. Sí, disculpa, Christopher. ¿Y tu número en el WhatsApp? Más El, 33 7 eh, sí, 5, 53 3, 1. Aquí lo tengo 16 yo. Sí. eh, 6, 63 19. 63, 19. Sí, Esto. sí. Y también lo anoté. Sí, porque tenía mi número chileno que yo perdí, porque, bueno, hace rato, pero porque me hace raro decir mi número francés en español, es un poco como mi cerebro dice un poco, no sé. Pobre, ¿verdad? No, Ah, no, está se bien, está bien. mezcla, Sí, Estoy perdón, hablando mezcla. español con mi hija perdónanos. en el fondo. No, no, está perfecto. Estoy hablando español con mi hija. Hablamos español juntos. Ah, ya, para no Y perder. no me cuesta nada como pasar de un idioma al otro. A veces no sé qué estoy hablando, no sé qué idioma estoy hablando, porque, bueno, y hablo inglés también, así que, bueno, menos, un poco menos el Ah, inglés que lo practico menos, pero español sí, claro. Sí. Hablamos español con mi hija. Hablamos francés también, a veces, pero en general hablamos español. Lo que sale más rápido cuando sí. Sí, pues obvio. Y miramos la cosa chistosa chilena, doblado y todas esas cosas. Sí, sí, son No tan sé. divertidos los doblados. Sí, sí, claro, mm, claro. Sí, ayer vi una peli chilena que es sobre la colonia Dignidad, una peli sí, chilena.
Sí, durísimo, Sí, bien dura. la sí, vimos, sí, la sí, vimos. durísimo. Súper, Y súper, me Mm, súper. encantó los libros de Baradit. No sé, ya. eso me hizo Sí. entender Chile. Ah, los Eso me hizo libros de. entender Chile, realmente. Lo leí Mm, como uno después del otro, sin parar nunca. Soy un lector. mm, Me le compré los 6 y leí todo de una a la fila, uno después del otro. 2 semanas después empezó el estallido social. Sí, Lo no. terminé. sí, sí. Cosa Y ahí dura es. entendí mejor qué Nuestra, pasaba y por qué, etcétera, etcétera. te involucraste No me en nuestra involucré realmente. experiencia. A Ya. veces involuntariamente recuperé unas piedritas que me tiraron cuando pasaba en moto, pero Ah, no, no, no no, me refiero entendí a por que qué la por la gente, lectura, por la por la lectura. gente que hacían y por qué lo hacían, etcétera, etcétera, que fue Claro, tú algo querías muy... entender eso. Sí, hay un Claro, contexto más que Claro, nada. social fuerte, hay un Sí, sí, contexto sí, claro. social que En sí, el viene de fondo, atrás, sí. sí, sí. porque ese es el inconsciente colectivo, ¿no? Consciente Sí, colectivo. El inconsciente propio y el Sí, inconsciente colectivo, que toda esa cosa deja huellas. Pero cuando sí, lees la historia, historia total, sí, es sí, gigantesca, porque es la única materia que me interesaba en el liceo, sí, es historia. ¿Por qué? Porque ahí tú entiendes todo. sí. sí, Puede ir hacia la falta sí. de padre en Chile, por ejemplo, que viene el saqueo español, porque los españoles Mm, violaban a las mujeres, dejaban embarazadas y no había padre, así que hay un montón de cosas comunes en Bolivia, Sí, eh, sí, Perú, Chile, Latinoamérica. mm, Latinoamérica en general, donde hay falta de padre, por ejemplo. Sí. Eso mm, viene O realmente, y tú sea, ves el impacto sobre el inconsciente de la historia. exacto. sí, Es lo que se pasa en Sí, metageología, ¿no? Tú ves el impacto de la historia grande con H, con grande H, y la historia de tu familia que tiene que ver con esto. sí, eso. Rich. A Sí, mucho Oye, te sentido. agradezco, ¿qué quieres que te diga? Te agradezco enormemente el que te haya, yo cuando te decía involucrado en el sentido no directamente, sino en la historia, te involucraste en nuestra historia y te Ah, agradezco que lo hayas hecho, que lo hayas, es interesante que alguien de afuera exprese, ¿cierto? No sé, llega a causar una emoción. Yo creo que a Carolina le pasa lo mismo, que alguien se entere de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, porque hemos claro. pasado ciertas cosas, porque la hemos vivido, como en el caso del estallido social. Mm. Todo eso es rico escucharlo de alguien de afuera y sobre todo de ti, Christopher. O sea, se agradece enormemente que hayas podido involucrarte de esa manera Sí, y así quería emocionalmente entender. entender. Como he sí. trabajado en Chile, que tengo amigos chilenos, etcétera, quería Tu entender por hija, qué la gente claro, reaccionaba. También De esa amigos, manera, un sí. amigo mecánico, entender por qué la persona reacciona de esa manera. Por ejemplo, no entendía claro, por qué la gente no dicen a veces lo que piensan. exacto. Y a la luz de la dictadura entendí, absolutamente. Mm, Claro, porque hablar de lo que tú piensas significa, tú puedes terminar colgado con balazo en Peñalol en los árboles que me contó mi peluquero, una historia así, que veía gente a la mañana matado mm, así, como que tú dices, bueno, obvio que no va a decir lo que, lo Claro. que, lo que quieres, porque es peligroso. Así que eso se ha quedado, porque son los abuelos de la gente de hoy, Mm, y eso se ha quedado sí, pues en finalmente el es algo inconsciente claro, que se colectivo. trae como en la sangre, digamos. Es Claro, algo que se sí, claro. trae que pasa toda generación, digamos. No, no Sí, es sí. algo ni siquiera que se converse, sino que no. va nomás, En el va. inconsciente va nomás, Sí, sí. Y hoy día hay sí, algo que tenemos en común todos, que la gente que dirige los países no son los políticos, es un poder económico. Mm, Cuando se sí. escucha a Bill Gates decir hay que matar 30% de la población humana porque somos demasiado, Jodorowsky mm, respondió, bueno, que la gente paran de hacer bebé durante 10 años y ya se reduce la población de la misma manera, claro, sin matar a nadie. Sí. exacto. Y ellos son la gente, lo que llamó la máquina, ¿no? Como un grande L y grande M. Me hace pensar a Moloch, es un dios antiguo de los cartaginos, de la gente de Cartago, que le sacrificaba bebés. Ujú, Dios quitaba Mm, una estatua como, y había fuego adentro y le sacrificaba a niños cuando había problemas para... Los mapuches hacían lo mismo. En Baradit yo leí la mm, cosa de una machi que quería matar a un niño, que mató a un niño porque había un terremoto tremendo que para bloquear mm, la fuerza natural
matar a un niño discapacitado, porque bueno, pero estaba la fuerza de la naturaleza en el fondo, son tradiciones así. Hoy día hay esa parte como realmente dominar y hacer esclavos. Esto. Y al mismo tiempo hay todo el alma humana que está despertándose, toda esa cosa así. Pero todo va a terminar bien, porque en 2025 esa era. Qué Es algo bueno de astrología. saberlo. Hay no, no sé, ese es un Un astrólogo decir, español que se llama Robert ¿ya? Martínez que dice esto. Es el fin de Kali Yuga 2025. Kali Yuga Mm, es la era de hierro, es lo que estamos viviendo adentro. Así que tenemos un año más, o 2 años mm, más, caótico. y caótico, porque va a tener unos sobresaltos, ¿eh? Pero Sí, y después empieza nueva era de oro. Una nueva era. Ay, qué una nueva lindo. de De oro. oro. Ya. Volvemos, se termina toda esta cosa y hace miles de años que hablan de esta misma fecha, 2025. Ujú. Así que ya, vamos a ver probablemente el fin de ese desorden, de esa cosa, de esa manera totalmente inhumana de funcionar para entrar en otra manera. Qué Que lindo. así sea, Sería ¿no? ideal. Eso es futurístico, eso es Es buena futurístico. programación, esa es Sí, buena la Sí, programación. programación. sí, Futuro, si Y programas sí, a alguien, prográmalo bien, ya que es como sí, sí, la sí, sí, mejor. qué fantástico sería. sí. Ay, Bueno, Necesitamos Richard, descansar. muchísimas gracias por tu tiempo. Te lo muchas agradecemos gracias a de todo ustedes. corazón. Inscríbanse por favor en las formaciones de Richard. Solo tienen que revisar la página de Siente la Vibra, buscarlo e inscribirse Sí, con las niñas de Siente la Vibra que siempre están dispuestas a contestar todas sus preguntas y para que se inscriban en las dos formaciones que Richard va a prestar desde el 2 y el 3 de septiembre, me parece, ¿no? sí, esto. Sí, son 3 horas a la semana para que se nutran con todo lo que acabamos de conversar. Así es que tienen que ver esta entrevista también. Un Genial. besito enorme, Richard. Te agradecemos de Besitos de corazón tu vuelta, sí. Sí, Muchas tiempo. gracias a ustedes. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Nelly. Te quiero Gracias. mucho desde lejos. Te quiero mucho Gracias. y Sí, sigue adelante como siempre. Mira que hacen sí, falta Christopher. personas como tú en Sí, este Christopher. mundo tan loco. Sí, Mm. ya no tanto. La locura es como, ya. La locura es lo que locura, ¿no? Qué locura. Gracias, Christopher. Te Muchas envío un gracias, Nelly. cariño, un abrazo Cariño también al grande. sur de Chile. Una, Un Muchas besito gracias. quedamos enorme, enorme, enorme. Claro, muchas gracias. sí, Súper bien. Y enriquecidos de haberte síganos, Chao. escuchado. síganos y Sí. vean también los videos de Richard, que me parece que también tienes un canal de YouTube. Ah, Sí, un canal de ¿Sí? YouTube y un canal de Instagram donde hago cosas regulares, actividades ah, gratis, ese tipo de cosas, ¿no? Ujú, perfecto. Hago súper. lecturas Qué todos bueno. los viernes. La Ah, gente deja la perfecto. pregunta en el comentario del post de la lectura y respondo a la En pregunta. serio. Ah, te Súper. voy a seguir. Así Ok, que Súper. síganlo, de genial. todas Sí, Pues que estés maneras. bien. sí. Un Un besito abrazo. enorme. Gracias. Un beso. Chao. Chao. Sí.